Bienvenidos seamos todos nosotros a una nueva predicación dominical. Hoy es domingo y hoy disfrutaremos de la predicación de la palabra de nuestro amado Pastor Jesús. El título de la predicación del día de hoy es Maravilloso. Este es el título, Maravilloso. Y está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 10 y 11, o sea, los últimos dos versos de la predicación que la semana anterior ya habíamos analizado. O sea, solamente vamos a tomar la cita que está dando Jesús y la explicación de ella, ¿ok? Dice Jesús: ¿es que no han leído ni siquiera este texto? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto lo ha hecho Yahvé. ¡Qué maravilloso es esto para nosotros! Bien, Jesús cita el Salmo 118 en los versos 22 y 23 y lo hace en referencia directa a él. O sea, está diciendo, esa cita tiene que ver conmigo o está hablando acerca de mí. Jesús es la roca, porque hay que distinguir entre piedra y roca, más adelante lo vamos a ver, pero en la Biblia, precisamente en este tipo de textos, se hace una distinción muy clara entre piedra y roca. La piedra es esa piedrita que está en el camino que tú con el pie la avientas hasta donde quieras o la agarras con la mano y la avientas ahí en el lago para que vaya ahí brincando y haciendo así como que olitas, ¿verdad? Y la roca, estamos hablando de algo muy muy grande que no lo puedes mover. De hecho, la idea gramatical de roca es algo que no se puede mover con el esfuerzo de una persona. Si una persona aplicando su fuerza física puede moverla, entonces es una piedra. Si necesita de la ayuda de herramientas, de maquinaria o de varias personas, entonces se le llama roca. ¿Ok? Bien. Entonces Jesús es la roca que rechazaron los constructores de la religión judía y es en realidad la roca fundacional de la verdadera comunión de amor con el Todopoderoso. ¿Ok? La figura que se quiere aquí mostrar o a la que se quiere hacer referencia es precisamente la de la construcción de un palacio o de un templo, que en aquella época se hacían de piedra, o sea, se tomaban piedras, se iba a una cantera, se tomaban esas piedras y se iban cortando con cincel, martillo y cincel y se les daba la forma. A veces cuando se iba cortando una piedra o se le iba dando la forma que se quería, la piedra se rompía, la roca se partía, ¿verdad? O encontraban ciertos defectos y decían, no, esta roca no sirve, era desechada. O a lo mejor los picapiedreros, que así se les llamaba, no lograban hacer un buen trabajo y aunque llegaban con la piedra, a la hora de encajarla en su lugar, acomodarla en su lugar, pues no entraba porque o quedó muy grande o quedó muy chica o cosas así. Bueno, si quedó más grande, pues nomás se le corta lo que le sobra, ¿verdad? Pero si quedó más chica, pues ya no sirve. Había muchas razones por las cuales se podían desechar esas rocas. De hecho, en los grandes monumentos de la antigüedad, muy cerca se pueden ver algunas de esas rocas que fueron desechadas. Y Jesús habla de una roca que fue desechada por los constructores y que sin embargo se ha convertido en la roca fundacional de la verdadera comunión con el Eterno. Bueno, esto es para nosotros maravilloso. Y eso es lo que expresa el texto bíblico. Que esto es para nosotros maravilloso. Qué hermosa frase, qué hermosa expresión. Pero vamos a analizarlo por partes. Comienza Jesús con esta frase: ¿es que no han leído ni siquiera este texto? Esa sería la traducción literal del sentido que tiene la expresión en su idioma original. ¿Ok? Ahora bien, este es un fuerte reproche que Jesús lanza contra los líderes religiosos judíos. Recuerden que Jesús está en el patio del templo y que un grupito de líderes, o más bien un grupito de enviados de los líderes religiosos,
tanto de los saduceos, los sacerdotes del templo, como de los fariseos, los rabinos de las sinagogas, han sido enviados. Este grupito se ha formado de estas dos religiones para cuestionar a Jesús, y a ellos les está hablando y les está diciendo: es que ustedes ni siquiera han leído esto. Esas personas que se supone deberían leer minuciosamente las Sagradas Escrituras para reconocer la voz de Yahvé y ofrecer al pueblo las instrucciones de vida necesarias para que den fruto. Esto es, para que logren vivir abundantemente y con propósito. Esa era su misión encomendada. Tenemos que hacer memoria de la anterior predicación en la que hablábamos de los labradores de una viña. ¿Recuerdan la figura que usó Jesús? La de una viña que debía de dar fruto, pero los labradores no querían pagar o entregar el fruto al verdadero dueño del viñedo, ¿okay? Y veíamos allí que el fruto que el Eterno espera de nosotros es que vivamos en plenitud. Y los líderes religiosos tienen como misión lograr que el pueblo de Dios, que el pueblo creyente, que los que creen en Yahvé, los que esperan en el Todopoderoso, puedan vivir en plenitud. ¿Cómo van a lograr vivir en plenitud? Pues brindándoles, los sacerdotes, los líderes religiosos tienen que brindarle al pueblo las instrucciones de vida, que es lo que yo les dije que significaba la cerca que rodeaba el viñedo. Eso es lo que se deriva no solamente de esta ilustración, sino de toda la Biblia. El concepto de la ley, lo que nosotros conocemos como la ley, en realidad es la instrucción. Está mal traducido, no debería de traducirse como ley, porque ley da la idea precisamente de lo que hicieron los sacerdotes, y después los rabinos, y después los líderes de muchísimas religiones cristianas y no cristianas. O sea, convertir la religión en una serie de prohibiciones. Para ser de esta religión está prohibido esto, esto y esto. Para ser de aquella religión está prohibido esto y esto. Y casi ser de una o de otra religión se define por aquellas cosas que no puedes hacer, más que por las cosas que sí puedes hacer. ¿Okay? Oye, te invito a esta película, no es que mi religión no me lo permite. Oye, te invitamos a una fiesta, no es que mi religión no me lo permite. ¿Okay? Pareciera que la religión consiste en prohibiciones, derivada de la palabra ley, pero no es esta su idea original. La idea original son instrucciones. Ahora bien, aquella persona que ha sido llamada por el Eterno para alimentar al pueblo de Dios, que por eso se utiliza la palabra pastor, porque el pastor no solamente cuida al rebaño, sino que le procura alimento. De hecho, la palabra pastorear en su idioma original tiene la idea de brindar el alimento necesario al rebaño. Yo sé que en nuestro idioma, en español, pastorear suena más como arrear, ¿verdad? Pero eso es por una deformación del significado o por ignorancia del significado original. El significado original en hebreo es brindar alimento. Así que es correcto que nos llamen pastores porque estamos brindando el alimento espiritual. Algunos se quieren llamar de otra manera y bueno, no importa cómo se quieran llamar, lo importante es la función. Entonces, quien está al frente de una congregación tiene la encomienda de leer minuciosamente las Sagradas Escrituras para descubrir en ellas las instrucciones de vida para poderlas dar, para poderlas impartir de la manera más clara, más sencilla, más amena, más apasionada a la congregación que le ha tocado pastorear. Algunos pastores quieren tener más miembros, quieren tener más gente en sus iglesias, quieren alcanzar a más personas con su mensaje. Cuando nos ponemos a pensar en la responsabilidad que implica pastorear, o sea, brindar el alimento, nos damos cuenta que pues en realidad no se trata de tener más ovejas, se trata más bien de dar nuestro mejor esfuerzo para que las ovejas asignadas puedan recibir el alimento espiritual, porque somos responsables delante del Eterno de dar fruto. Yahvé envía a sus profetas para pedir cuentas a los líderes religiosos, a los sacerdotes, acerca del fruto que debía de dar.
Jesús dice que en esta parábola el dueño de la viña envía a sus esclavos para pedir cuentas, para pedir la parte del fruto que le corresponde, y los labradores no lo hicieron. Golpearon a los esclavos y los corrieron o los mataron. Ilustrando Jesús qué es lo que estaba pasando con estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos, los rabinos de las sinagogas, los sacerdotes del templo, creían que eran dueños del pueblo de Israel. Creían que el pueblo les pertenecía a ellos y que ellos podían hacer lo que quisieran con ellos. Se les olvidó que ellos tenían que rendir cuentas al Altísimo, que ellos servían a los intereses de Yahvé, y que el estudio de las Escrituras no era por simple curiosidad o para ver qué nueva prohibición encontramos. Es para descubrir en ellas las instrucciones que nuestra congregación necesita. Y no van a ser las mismas para un pastor en esta ciudad que para otro pastor en aquella ciudad, que para otro pastor en aquel pueblito. Cada congregación tiene su propia dinámica, su propio contexto cultural e histórico. Predicaciones que fueron predicadas el siglo XIX probablemente no tengan mucho sentido el día de hoy. Tal vez sean bonitas, tal vez encuentre una enseñanza edificante, pero las instrucciones de vida es lo que tenemos que hacer aquí y ahora para poder vivir en plenitud. Y es responsabilidad de los líderes poder ofrecer estas instrucciones a la congregación. Vean, no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de los que están al frente. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Pero, aquí viene el pero. Estos líderes religiosos, los saduceos y los fariseos, no leían las Escrituras para buscar a Dios. Aquí está el primer problema. Ellos ni siquiera estaban buscando a Dios como lo revela Jesús, porque ellos podían decir que sí, o podían decir que no lo buscaban, que ya lo habían encontrado. Está allá. No, Jesús reveló a lo largo de su ministerio de que estas personas vivían para ellos mismos, para su egoísmo, vivían para satisfacer sus deseos materialistas y no para buscar a Dios. La prioridad de todo líder, pastor o como se le llame, es buscar a el Eterno, establecer esa correcta comunión con el Eterno y buscarlo. Leer las Escrituras para buscar a Yahvé. No leer la Biblia para, vamos a buscar un texto para regañar a los diáconos. Vamos a buscar un texto para regañar a los jóvenes. Vamos a buscar un texto para llamar la atención a esos que andan hablando mal del pastor. Pues yo digo que el pasaje de Eliseo, cuando se burlan de él unos jóvenes, ese es clásico. Cuando empiezan a hablar mal del pastor en la iglesia, el pastor así como disimuladamente empieza a predicar de ese pasaje de Eliseo. Búsquenlo. Pero ese pasaje de Eliseo en el que va caminando y un grupo de jóvenes se burla de él. Y entonces no les cuento lo que sigue para que ustedes busquen la historia, ¿verdad? Pero está interesante porque pues de ahí nos agarramos, ¿verdad? Ahí ustedes sabrán si siguen hablando mal del pastor. Es triste que hoy los pastores o siempre los que dirigen la iglesia lean la Biblia para a ver de qué les predico. A ver, ahora de qué les predico. Yo escuché a pastores cuando yo era más joven que decían eso. Es que no sé de qué predicarles. Así los oía en conversaciones ahí entre ellos, en las reuniones de pastores a las que yo me colaba, porque a mí nunca me consideraron pastor, pero pues igual yo me colaba ahí en las reuniones. Y es lo que de las pláticas que yo oía. Oye, es que yo no sé qué predicarles, ando buscando un texto para predicarles. Y casi siempre se aconsejaban entre ellos. Oye, pues salió un librito. ¿Verdad? Estos libritos de 200 páginas, ¿verdad? De 100 y tantas páginas, ¿verdad? Un librito de fulanito, ¿verdad? Pues en aquella época era Billy Graham, Luis Palau, ¿verdad? Los famosos, ¿verdad? Y se compraban su librito para de ahí extraer mensajes. O sea, no sabían qué darle a la congregación y andaban buscando. Otros pastores, sin pena ni vergüenza, ¿verdad? Decían, no, pues yo escribo mis sermones y los tengo ahí archivados y más o menos cada 10 años le vuelvo a dar la vuelta, ¿verdad? Al fin que pues, no se acuerdan lo que predicaste el domingo anterior, pues les puedo predicar el mismo sermón varias veces. Así te lo decían. O sea, ¿qué alimento le están dando a la congregación? Obviamente, si un pastor está leyendo la Biblia para buscar al Eterno, para entrar en comunión con el Eterno, lo va a encontrar.
Y Yahvé le va a hablar a través de las escrituras, aunque los profesores del seminario digan que Dios ya no habla. ¿Cómo no? Habla y habla fuerte a los pastores. Y el pastor, estudiando la Biblia, va a poder experimentar cómo la palabra de Yahvé le habla a él, lo confronta a él, lo quebranta a él. Y de esa experiencia, el pastor obtiene 1, 2, 3, 5 predicaciones. Y las empieza a escribir y las comparte con ese gusto, con esa pasión de: miren, esto es lo que Yahvé, para acá, esto es lo que Yahvé me dijo para ustedes, esto es lo que Yahvé me dijo, lo que les puso. Hay una gran diferencia cuando un predicador está explicando un pasaje: pues esto en griego significa esto y esto en hebreo significa aquello y todo, y uno se queda ahí medio dormido porque pues no entiende, y eso qué tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Hay una gran diferencia a cuando el pastor realmente puedes darte cuenta, porque no te lo tiene que decir, porque hay pastores que dedican la mitad de su predicación a convencernos de que Dios les habló, y la otra mitad a decirnos que sí les habló, pero nunca nos dicen qué le dijo. No necesitan presumir los pastores. Se nota en la predicación que el pastor estuvo en comunión con el Eterno, que sus palabras son palabra viva, que sus palabras, como me decían a mí hace muchos años, que la palabra primero tiene que ser una experiencia vivida mía y después ser expuesta a la congregación. ¿Cómo vas a hablar de algo que no has vivido o que no has experimentado? Bueno, yo muchas cosas las dije por fe. Yo por fe creo que esto es así, y después resultó que sí. Pero vaya, es eso, es la búsqueda. Yo comencé el estudio del Salmo 1, y bueno, me seguí hasta el 51, imagínense, y salieron un montón de predicaciones. Yo les he platicado que a veces en un solo día escribía 2 o 3 predicaciones. Era algo muy intenso. Había otros días en los que no escribía ni una sola predicación, él estaba dando vueltas y vueltas y no. O sea, hay días en los que la inspiración llega y uno empieza a escribir, y hay otros días en los que no, está ahí medio detenida. El caso es que acumulé una gran cantidad de predicaciones que ahora estoy compartiendo con ustedes. Son predicaciones que ya tienen sus añitos, que fueron escritas, pero es la experiencia de estudiar la Biblia. Un predicador, un pastor que estudia su Biblia siempre va a tener algo que compartir con su congregación, y siempre es más lo que está en espera que lo que está predicando. No le va a preocupar qué va a predicar dentro de un mes o 2, sino que ya tiene acumulado todo eso. Esa es la gran diferencia. Pero estos líderes no leían las escrituras para buscar a Dios, las leían superficialmente, solo para justificar sus rituales. Ponga atención, para dar legitimidad a su poder despótico sobre el pueblo. Buscan el diccionario despótico o despotismo. Y para crear dogmas que encadenaban al pueblo a miedos supersticiosos. O sea, buscaban en las escrituras los textos que les ayudaran a ellos a lograr sus objetivos como líderes religiosos de una religión supersticiosa. Entonces, no conocían las sagradas escrituras como palabra del Eterno, aunque sus dogmas lo afirmaban, pero en la práctica no le daban ese valor. En la práctica, lo que tenía valor eran sus rituales, sus tradiciones y sus dogmas, no la Biblia como palabra de Yahvé, aunque lo dijeran sus dogmas. Pues ellos, como soberbios constructores de una religión dogmática, rechazaron a Jesús por su enseñanza. Rechazaron las ideas de Jesús referente a que no se necesitaban rituales para acercarse al Eterno. La enseñanza de Jesús es: no necesitas de rituales, de supersticiones, ni de tradiciones para acercarte al Eterno. Los líderes religiosos obviamente no les quedaba de otra más que rechazar esta enseñanza de Jesús. La enseñanza fundamental de Jesús era un peligro para sus tradiciones, era un peligro para sus rituales, era un peligro para las supersticiones que ellos alimentaban en el pueblo, y era un peligro para sus dogmas. Jesús y su mensaje cuestionaba la religión, y ellos sabían muy en el fondo de su ser
que estaban engañando al pueblo. Ellos sabían que mantenían atado al pueblo a rituales y tradiciones, a dogmas y miedos. Lo más trágico de todo esto es que estos líderes religiosos sabían que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Pero no podían darle la razón a Jesús, porque entonces toda su estructura, toda su religión se vendría abajo. Ese era el peligro. Por eso a estas alturas a ellos ya no les importa ni la verdad ni su verdad. Porque cuando Jesús los pone en la situación en la que tienen que decir qué es lo que ellos piensan, ellos, acerca de Juan el que sumerge, prefieren decir no sabemos. Cuando ellos sí tenían su opinión, ni siquiera son libres para dar su opinión, porque le tienen miedo al pueblo. Alimentan al pueblo, alimentan el miedo del pueblo, pero a su vez ellos también tienen miedo. Tienen miedo de que el pueblo sepa la verdad y sea liberado. Así que estos líderes religiosos tampoco eran libres. Estaban atados a sus propias mentiras y no podían decir lo que ellos creían. Imagínate un líder religioso que no puede decir lo que piensa realmente, sea verdad o sea mentira, que no puede expresarse libremente, que sepa cuál es la verdad y no le enseñe. Aún el día de hoy, muchos líderes religiosos, en vez de leer la Biblia para preparar el alimento necesario para el rebaño del Eterno, solamente la leen para inventar algún nuevo rito, algún nuevo dogma, alguna nueva superstición con la que puedan atar a quienes solamente buscan al Eterno. Le dicen a la gente lo que quieren oír, lo que está de moda, lo que a ellos les conviene, lo que atrae más gente a su religión. Ahora está de moda este tema. A ver, busca en la Biblia algún pasaje, alguna historia que hable sobre este tema, para que yo también desde mi iglesia hable sobre ese tema y nos mantengamos al día. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar o de estar en otras congregaciones, habrán visto este fenómeno. Yo no sé en otras religiones, pero en el pueblo evangélico, por lo menos en los últimos 20 años, se hizo muy común. Se hizo muy común que si estaba de moda hablar de algo, de un libro, de una película, de algo, de repente en todas las congregaciones se hablaba de eso. Si se ponía de moda un libro, un curso o algo, de repente todas las iglesias estaban haciendo eso. Yo me acuerdo que antes no. Yo me acuerdo que antes cada congregación llevaba su propio ritmo, su propia secuencia, y en aquella congregación estaban hablando de Génesis, y en aquella otra estaban hablando del Evangelio de Juan, y en esta otra estaban hablando de otra cosa, pero siempre era de la Biblia. Tú dirás, pues sí, siempre. Y yo preguntaría, ¿siempre? En los años 70, en los años 80, las iglesias que yo conocía, que no eran muchas, pero las iglesias que yo conocía estaban hablando, no quiero mencionar denominaciones, pero eran 3 denominaciones por lo menos las que yo conocía o con las que convivía regularmente, y estaban hablando de temas de la Biblia, temas bíblicos. Y en una congregación estaban estudiando lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Con todos sus muebles y todo esto. En otra congregación estábamos viendo el libro de Génesis. En otra congregación estaban estudiando el Evangelio de Marcos o Juan, lo que fuera. O sea, estaban estudiando la Biblia. Y en cada congregación había diferentes personas con diferente dinámica. Y yo quiero pensar, o me atrevería a decir, que cada pastor veía o estudiaba la Biblia y encontraba el alimento que se necesitaba para esa congregación. Y yo me acuerdo que ningún pastor estaba diciendo, a ver, ¿qué están viendo en aquella congregación? No, pues tal tema, pues a ver, cópiatelo y tráelo para acá. No, cada quien
tenía la seguridad, cada pastor sentía la seguridad de que le estaba dando a su congregación el alimento que necesitaba. Y sí, no faltaba el que, oiga pastor, pero en aquella iglesia están hablando de este tema. Ah, sí, pero acá estamos hablando de esto. O sea, cada pastor sabía que lo que estaba diciendo era lo que su congregación necesitaba. Entonces ya cuando empiezan estas modas y estas corrientes, por ahí dice la carta de los Efesios que podemos ser arrastrados por la corriente. Ya tú sabrás de qué corriente hablo o a qué corriente podría referirme. Pero fíjate qué interesante. ¿Cómo realmente dejamos de leer la Biblia para lo que es? Y solamente buscábamos la manera de atar a las personas para atraer más gente a mi religión. Oiga, pastor, es que allá están hablando de esto o están haciendo talleres de no sé qué. Yo nunca entendí que es un taller. Pero bueno, que están haciendo un taller de no sé qué. Hay que hacer un taller también de eso. ¿Y por qué? No, pues es que allá está sucediendo. No. Y siempre me han querido encuadrar o encasillar en ese modelo, ¿verdad? Hay que hacer lo que hacen en otro lado. No, yo estoy buscando el alimento para ustedes. Las religiones siguen rechazando a Jesús, pero ya no lo hacen como lo hicieron los líderes judíos, o sea, matando a Jesús. Ahora es más sutil el rechazo, es elegante. Pues lo que hacen es adornar a Jesús, engalanarlo, ponerlo en un pedestal, adornarlo ritualmente, crear leyendas supersticiosas alrededor de él, crear festividades, dogmas, rituales y toda una mezcla de tradiciones populares para distraer a las personas y que no logren llegar a la esencia del mensaje de Jesús. Tú, y tú, y tú, y el que está ya mal sentado, y el que está ya cayendo, o que está dormido, denle un zape. Todos nosotros, lo que queremos es saber qué es lo que dice Jesús a nosotros hoy en medio de la circunstancia que nos está tocando vivir. Y las religiones nos distraen. Sí, Jesús, pero mira, fíjate, es que es la festividad de no sé qué, pero es que mira, cuentan que Jesús hizo esto. Oye, es que mira, fíjate que esto, no, nada más queremos llegar a Jesús, nada más. Sí, pero es que tienes que prender una velita, o tienes que hacer esto otro, o tienes que comprar esto. Y ya estamos mal. Pero Jesús es la piedra angular, tema fundamental en el Nuevo Testamento. Paso a probarlo. El apóstol Pedro, y deliberadamente elegí a Pedro, el apóstol Pedro declara a los mismos líderes religiosos meses después. Miren, hermanos, la cita que les voy a dar en este momento, que está en Hechos capítulo 4 versos 11 y 12, es un pasaje en el que Pedro está hablándoles a un grupo de líderes religiosos. Pero lo que muchos de ustedes no habían captado o no habían visto o nadie les había dicho es que a los líderes a los que Pedro les está hablando son los mismos que estuvieron hablando con Jesús ese día en el patio del templo. Son los mismos que decidieron matar a Jesús. Son los mismos que juzgaron a Jesús el jueves en la noche y decidieron que debía morir. Son los mismos. Solamente hay un par de meses de diferencia entre la prédica de Jesús, que nos está ocupando ahorita, y la cita de Pedro que les voy a leer. Fíjense lo que Pedro dijo. Este Jesús es la piedra, más bien la roca. Aquí dice piedra, pero es roca, ¿verdad? Aquí se me fue la traducción. Este Jesús es la roca que ustedes, los constructores, despreciaron. Constructores porque están construyendo una religión, pero que se ha convertido en la roca principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos.
la piedra principal, la roca principal es Jesús. Lo dice Pedro. Ahí te lo dejo de tarea. Yo no sé qué te dijeron a ti, qué te explicaron a ti o qué te enseñaron a ti sobre Pedro. Pero el apóstol Pedro está diciendo que la roca principal es Jesús. Así que no le pongan, no le cuelguen cosas que no a Pedro. Pero entonces, con estas palabras de Pedro, que lo único que está haciendo Pedro es decir lo mismo que dijo Jesús, O sea, no creas que Pedro ha descubierto el hilo negro. No sé por qué dicen el hilo negro, pero bueno, Pedro no está diciendo nada nuevo, está repitiendo lo que dijo Jesús, exactamente lo que dijo Jesús en la cita que nos está tocando ver el día de hoy. Entonces, las religiones, y por las religiones me refiero a todas, y todas son todas, con sus rituales y con sus dogmas, no salvan. No te salva ninguna religión. El pertenecer a una o a otra no marca ninguna diferencia en el tema de la salvación. El que nos salva es Jesús. Y necesitamos fundamentar nuestra vida no en supersticiones, no en tradiciones religiosas, más bien en Jesús y su enseñanza. Y lo dijo Jesús. Fíjate al final del Sermón del Monte, creo que es capítulo 7, pero tú que eres muy ducho para encontrar textos en la Biblia, lo encontrarás antes de que yo termine de decir la cita. Pero en el Sermón del Monte, Jesús dice que todo aquel que oye sus palabras, las de Jesús, y las pone en práctica, fíjate, la consecuencia, escuchar y poner en práctica. Lo compara Jesús a una persona que construye su casa sobre la roca. ¿Se acuerdan de Maoz en el libro de Nahum? Busquen las predicaciones de Nahum. Hay una predicación en la que hablamos de un refugio y que ese refugio está en una roca sólida. O sea, nuestro refugio es escuchar a Jesús y poner en práctica sus palabras. Frente a la devastadora tormenta que amenaza en el horizonte o la tormenta que ya estás viviendo, nuestro refugio es la roca preparada por Yahvé mismo para nosotros. Y esa roca sobre la que podemos edificar nuestra vida firmemente es escuchar las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Pero ¿cómo voy a poner en práctica las enseñanzas de Jesús si no me enseñan lo que Jesús enseñó? Me enseñan cómo prender velitas, me enseñan si debo de orar de rodillas, parado o acostado, me enseñan que tal día es la festividad de no sé qué, me enseñan tantas cosas, pero no me enseñan de Jesús. Hasta me enseñan la teología de Pablo y la teología de no sé qué, y esto, el otro, pero no me enseñan de Jesús. Fíjate, esto nos ha pasado a todos nos ha pasado, que de repente somos expertos en el tema del diluvio. Sabemos, ¿verdad?, qué tipos de animales entraron al arca, ¿verdad?, y de qué tamaño era el arca, y algunos cristianos hasta se saben las medidas del arca. Bueno, por ahí había un cristiano, voy a decir otra cosa, por ahí había un cristiano que presumía de que él sabía de qué árbol era la vara de Aarón. O sea, de qué árbol fue tomada la vara de Aarón. Ah, que tú no sabías. Ahorita yo sé que ya te quedaste con la duda, ¿verdad? ¿El árbol? ¿A poco? Sí, la Biblia dice de qué árbol era la rama, el palo, la vara de Aarón. ¿Y eso? ¿Y la enseñanza de Jesús? Digo, no voy a construir mi vida sobre la vara de Aarón o sobre las medidas del arca de Noé, a menos que venga un diluvio, pero ya la Biblia nos aclaró que la tierra no va a ser destruida por otro diluvio. Ay, qué alivio. La próxima es fuego. O sea, ni para construir un arca, o sea, va a ser por fuego, o sea, ni para dónde hacerse. Pero bueno, ese no es el tema.
El tema es que la enseñanza principal, lo que realmente necesitamos tú y yo, es escuchar a Jesús, es entender sus palabras, entender su enseñanza, libre de dogmas, rituales, tradiciones y supersticiones, libres en Cristo Jesús. Y seguimos. Otro ejemplo. Pablo lo explica elocuentemente, allá en Romanos, capítulo 9, versos 30 y 33. Dice Pablo: ¿qué diremos a esto? Recuerden que Pablo es así medio elegantioso para escribir y escribe con cierta tendencia de la retórica griega que no nos es tan familiar a muchos de nosotros. Pero ahí va. ¿Qué diremos a esto? Que por medio de la confianza en Él, en Jesús, el Eterno ha declarado libre de culpa a los paganos. ¿Te fijas lo que dice aquí? ¿Te fijas? ¿Qué diferente dice aquí de lo que nos enseñan en las religiones? Aquí dice que por medio de la confianza en Jesús, el Eterno ha declarado libre de culpa a los que no son judíos. O sea, a todo el mundo. Todos los seres humanos son declarados sin culpa alguna por la confianza en Jesús. No por un ritual, no por la pertenencia a una congregación, no por nada. Que no buscaban tal liberación. Fíjate, ellos ni siquiera buscaban ser libres. Estaban bien a gusto con sus pecados, sabiendo que ni sabían que se iban a ir al infierno. Y sin embargo, han sido declarados libres de culpa. En cambio, los israelitas que intentaban cumplir la ley para quedar libres de culpa, no lo lograron. Fíjate que Pablo está haciendo una distinción entre el pueblo de Israel que trataba de cumplir con las obligaciones impuestas por la religión y los compara o los pone en oposición a los paganos, o sea, los que no son judíos y que pues ni siquiera estaban interesados en ese tema. ¿Por qué? Porque los israelitas, dice Pablo, no procuraron quedar libres de culpa por su confianza en el Eterno. O sea, ¿qué les falló a los israelitas? Falta de confianza. No confiaban en el Todopoderoso. Y no confiaban en el Todopoderoso porque no lo conocían. Un israelita sabía de rituales, de tradiciones, de prohibiciones, de fiestas, pero no conocía al Eterno. Es más, le enseñaban que nadie había visto a Yahvé. Y como nadie lo ha visto, pues nadie lo conoce y nadie puede hablar de él. Cuando lo que estaba queriendo decir la Escritura es que como Yahvé es espíritu, pues no lo puedes ver físicamente, a menos que se manifieste él físicamente. Pero fíjate cómo todo ha sido transgiversado. Dice el texto: porque no procuraron quedar libres de culpa por su confianza en Dios, sino por sus obras religiosas. O sea, la confianza que tenía el israelita era en sus obras religiosas. Cumplí con el ritual, cumplo con la tradición, observo las fiestas, cumplo con todas las prohibiciones, entonces ya no tengo culpa. No existía una relación directa con el Eterno. Existía más bien una especie de acuerdo. Dime qué tengo que hacer para no irme al infierno. No, pues esto y esto, lo hago, entonces ya no voy al infierno. Pero no había esa comunicación con Yahvé, no había esa confianza. Eso es lo que hace la religión. La religión te dice o pretende decirte cómo evitar el infierno, cómo evitar el castigo, cómo evitar las consecuencias del pecado y cómo llegar al paraíso, al cielo y toda esta bienaventuranza. Pero muchas veces Dios queda fuera de la ecuación. Bueno, sí, en el cielo va a estar Dios, pero así como algo ajeno a tu realidad. Este es el error que cometieron los israelitas y este es el error que cometemos muchos cristianos evangélicos, que no tenemos una comunión con el Eterno. No aprendimos nunca a hablar con Él y a escucharlo. Escucharlo es más importante. Tenemos que aprender a escuchar a Jesús.
Tenemos que aprender a escuchar las instrucciones de vida. Debemos entrar en un diálogo profundo, íntimo, ameno con nuestro Papito Celestial y poder realmente experimentar su presencia, su voz, su guía. Dice el texto de Romanos: por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. O sea que Pablo también hace referencia a esta roca. Entonces, no quiero profundizar en la explicación del texto de Romanos, porque obviamente, como ya se dieron cuenta, son textos muy profundos. Sobre todo la carta a los Romanos y la carta a los Efesios son de una profundidad asombrosa. O sea, uno se puede sumergir en esos textos y encontrar una gran riqueza de enseñanza, de reflexión. Pero primero hay que conocer a Jesús. No estoy diciendo que no sea correcto estudiar la carta a los Romanos o la carta a los Efesios. Lo que estoy diciendo es que primero debemos estar empapados de la enseñanza de Jesús, porque la fascinación de reflexionar en los conceptos que están en la carta a los Romanos o en la carta a los Efesios puede convertirse, aunque son cosas buenas las cartas, puede convertirse en una distracción. Podemos distraernos tanto tratando de entender lo que quiso decir Pablo en la carta a los Romanos o en la carta a los Efesios o en cualquier otra carta del Nuevo Testamento, que podemos perder de vista el objetivo. El objetivo es escuchar a Jesús y sus instrucciones de vida, entender cómo hablaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús, cómo vivía Jesús, cómo era Jesús aquí en la tierra. Tener una imagen de Jesús que nos permita confiar en Él, amarlo, conocerlo, dialogar con Él. Vean, no es malo estudiar la Biblia, pero puede ser una distracción. Quedarnos en la orilla, a los alrededores, y no llegar al centro, a lo que realmente es importante o de salvación. Resumamos: la base de nuestra salvación es la confianza absoluta en Jesús, que nos invita, creo que ya quedó claro para todos, nos invita a abandonar rituales y dogmas, tradiciones y miedos. ¿Qué es lo que tienes que dejar tú? ¿A qué ritual todavía estás atado? ¿Qué superstición todavía te provoca miedo? Fíjate, para regresar a la casa paterna y disfrutar del amor de nuestro Padre Celestial. Maravillosa confianza. Maravillosa confianza. Nuevamente escuchemos al apóstol Pedro. Vamos otra vez con Pedrito, invitándonos a acercarnos a Jesús. En su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8, dice: acérquense pues al Señor, la roca viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una roca escogida y de mucho valor. De esta manera, el Eterno hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesús ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Fíjate que Pedro está diciendo que el Eterno está construyendo un templo y que la roca principal es Jesús, y que sobre esa roca tú y tú y tú y el de atrás que ya se despertó o ya lo despertaron, todos nosotros somos piedras. Sí, ya sé en qué estás pensando, pero aparte de eso, ¿verdad? Somos piedras que van formando ese edificio espiritual. Tú y yo, cuando nos sentamos aquí
o parado, no sé cómo estés, si sentado, parado, acostado, embarrada ahí en el sillón, pero donde estés, tú y yo somos como los tabiques, como los ladrillos de ese templo. Fíjate que no estamos hablando de construir una catedral o un templo para Yahvé, sino de que nosotros somos el templo. Pero no tú en forma individual, yo soy el templo de Dios. No, todos nosotros, o sea, tampoco tú solito. Todos nosotros somos parte de ese templo espiritual. Y aquí nos invita a ofrecer sacrificios agradables a Dios, que es una cita que toma Pedro del Antiguo Testamento. Pero son sacrificios espirituales, aclara Pedro. O sea, no hay que sacrificar a nadie. No hay que sacrificarlo. No hay que hacer ningún ritual. Es algo espiritual. Y lo está diciendo Pedro cuando todavía existía el templo de Jerusalén y todavía se hacían sacrificios en el templo. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. ¿Cuándo se cumplió ese texto? Pues el día en que Jesús estaba allí predicando y citó las Escrituras. Fíjate, aquí dice el texto que cita Pedro: yo pongo en Sión una roca, que es la roca principal, pues es Jesús. No significa que literal del cielo Yahvé iba a traer una roca y le iba a poner ahí en el monte Sión. No, estaba hablando de Jesús, pero es lenguaje metafórico. Fíjate la metáfora. Jesús lo está aclarando: yo soy esa piedra viva, yo soy esa piedra de la que habla el Antiguo Testamento. O sea, los que siguen esperando que Yahvé haga descender una roca, pues solo que les mande un meteorito, fallaron en no ver que era un símbolo, en que era una metáfora. Es Jesús de quien se está hablando. Para ustedes que creen, que confían, esa roca es de mucho valor. Pero para los que no confían, se cumple lo que dice la Escritura. La roca que los constructores despreciaron. Está citando Pedro a Jesús, y Jesús está citando el texto de Salmos. Se ha convertido en la roca principal. Y también este otro: una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Para eso fueron destinados. ¿Se fijan cómo Pedro va citando un texto y luego otro, y ni siquiera te dice es el salmo tal o el salmo tal? Él nomás cita los textos sin más, dejando que los oyentes busquen dónde encontrarlo. Y conste que ellos no tenían las herramientas que tú tienes para encontrar una cita bíblica. Pero entonces, Pedro evidentemente no es la roca. Pedro mismo lo está diciendo. Es piedra en el camino que puede ser arrojada de un lado. Jesús es la roca firme sobre la que se construye la salvación. ¿Y qué es la salvación? Entrar en un diálogo ameno y profundo con Jesús. Esa es la salvación. Sí, también que no te vas a ir al infierno, también. Pero el énfasis no está en que no vas a ir al infierno. El énfasis es que vas a estar con Jesús y que vamos a estar con Jesús para siempre. Donde sea que estemos, podemos estar con Jesús y podemos escuchar la voz de Jesús donde quiera que estemos. Las religiones se construyen sobre el fundamento de rituales, dogmas y miedos. ¿Sí o no? No, en esta religión hacemos esto. En aquella hacen esto. Eso es el fundamento de las religiones. La salvación es confiar en Jesús. Por eso la invitación es: acérquense, diría el apóstol Pedro. Nuestro amado papito está construyendo un templo espiritual. Tú no necesitas construir un templo. Es Yahvé el que está construyendo un templo, y es espiritual. Cada uno de nosotros somos piedras que van formando esa casa de Dios. Así que sí, puedes decirle al que está a tu lado: eres una piedra, y no se tiene que ofender, porque le estás diciendo que
lo que dicen las escrituras. La escritura dice que somos piedras espirituales, ¿verdad? Bueno, cada uno de nosotros somos piedras que van formando esa casa de Dios sin rituales externos. Solamente con la confianza absoluta en el Todopoderoso como nuestro amado Papito. ¿No es eso maravilloso? Es maravilloso saber que ahí donde tú estás y aquí donde yo estoy, tú y yo somos parte de un edificio espiritual. No importa de qué denominación seas, no importa de qué religión seas, no importa en qué estado de la república vivas, o en qué país vivas, o qué idioma hables. Bueno, debes hablar español, si no, ¿cómo le haces, verdad? Para ver este video. Pero no importa. Tú y yo, al entrar en diálogo con Jesús, si tú dialogas con Jesús y yo dialogo con Jesús, estamos unidos y formamos esa casa espiritual, sin religión, sin dogmas, sin rituales, sin miedo. Escuchar, entender y aplicar la enseñanza de Jesús para vivir en plenitud es cimentar nuestra vida sobre esa roca. Amado Papito Celestial, no permitas que nada ni nadie nos distraiga de esta maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento para poder comprender el significado de esas palabras y permítenos ser impulsados por ti para aplicar esa enseñanza en nuestro diario vivir y entonces disfrutar de ese refugio de paz alrededor de ti. En Cristo Jesús, libres de todo miedo. Amén. Puestos en pie, recibamos la bendición pastoral. Que el eterno Shaddai, rodeado de querubines, que son los seres de mayor ternura en el cosmos, te hable con el suave murmullo de su voz, para que al escucharlo, percibir puedas las tiernas miradas de esos querubines, mientras conversas amenamente y en paz bajo la sombra protectora de sus alas. Y refugiados en ese paradisíaco oasis, tú y todos nosotros escuchar logremos para vida en plenitud las instrucciones divinas y acompañados de esos tiernos querubines, el rostro del Todopoderoso contemplar podamos. En Jesús, nuestro buen pastor. Amén. Amado Jesús, guíanos a una profunda y dulce conversación contigo, que podamos ser capaces de escuchar tu dulce voz y entender esas instrucciones de vida para vivir en plenitud, amándote cada día y disfrutando de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai nos cuida con ternura. Feliz semana.